Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Belarik, eso es Conozcamos la Historia. Yo les voy a hablar acerca de la caída de la Unión Soviética o la caída de la URSS. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Dilma Sábanes Valencia. Como lo prometido es deuda y yo aunque tarde pero sí la pienso saldar, así que aquí les va la segunda parte de mi video sobre la Unión Soviética. Y si no han visto el anterior, pues se los voy a dejar por acá para que le pongan pausa a ese y se vayan a ver primero el otro y así arrancamos pues desde el mismo punto. En 1985, Mikhail Gorbachev sería nombrado secretario general del PCUS o Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, asumiendo así el poder de una URSS estancada económicamente, en guerra y políticamente muy inestable. Buscando evitar el inminente desmoronamiento de la URSS, Gorbachev incentivó la privatización de negocios, algo que no sucedía desde los años 20, promovió la inversión extranjera, le concedió a los trabajadores el derecho a la huelga, incluso hubieron elecciones legislativas, e introdujo dos reformas. Una de reestructuración del sistema económico, la perestroika, con la cual pretendían abrirse a una economía de oferta y demanda con liberación de precios. Ya iban como pegándole del ladito al capitalismo, ¿no? Aunque ellos lo único que se proponían era reorganizar el sistema socialista, pero conservándolo. Sin embargo, esto no dio los resultados esperados, en realidad fue un total fracaso. Y es que, pues, aplicar la libertad de mercado en una economía controlada es algo bastante jodido. Y la otra reforma que instauró fue la Glasnost en febrero de 1986, la cual se concentraba en liberalizar el sistema político, dando así vía libre a que los medios de comunicación criticaran abiertamente al gobierno. Y esto fue contraproducente y pues claro, porque muchas cosas que los soviéticos hasta ese momento ignoraban o desconocían, pero que habían vivido les fueron entregadas para que cuestionaran abiertamente. Esto no hizo más que desencadenar la pérdida de legitimidad en el Estado soviético. En realidad muchos acontecimientos marcaron el periodo de Gorbachev, pero uno de los más reconocidos fue el desastre de Chernobyl el 26 de abril de 1986. Que como muchos de ustedes han de saber es la mayor catástrofe nuclear de la historia. Y básicamente de la manera más resumida posible lo que pasó es que explotó un reactor de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania y con esto esparció nubes radiactivas por todo el hemisferio norte de la Tierra desde Checoslovaquia hasta Japón, lanzando a la atmósfera el equivalente a 500 bombas de Hiroshima. Para rematar, la URSS no le avisó absolutamente a nadie. Cuando por fin lo hicieron, al verse pues forzados, dieron solo su versión, no tan detallada y minimizando por completo la magnitud de lo que había pasado, evitando con esto evacuaciones que eran necesarias y pues que la gente entrara en alerta. Fue tan berraco que aún hoy no conocemos la magnitud real o total de la tragedia ni a cuántas personas afectó realmente. Se estima que a unas 4.000, pero podrían ser más, murieron de cáncer u otras enfermedades relacionadas con la exposición a la radiación que recibieron. En enero de 1987 se formuló la necesidad de un proceso democratizador del conjunto de las estructuras sociales y políticas. Esto impulsó la aprobación de la pluralidad de candidaturas que se daría más adelante. El 7 de diciembre de ese mismo año se reunirían Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev para firmar el histórico acuerdo del desarme entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o Tratado INF, y lo que planteaba era la destrucción de los misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra en ambos países, y con eso se destruyeron casi 2.700 misiles con sus respectivos lanzadores. 1988 fue posiblemente el año de mayores cambios políticos en la Unión Soviética. Con el mensaje de fin de año, Gorbachev anunciaba una nueva etapa para la perestroika y en junio, durante la 19ª conferencia del PCUC, Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev impulsó y logró que aprobaran algunas reformas políticas trascendentales, destinadas a reducir el control del partido sobre el gobierno. Tanto que para diciembre el Soviet Supremo se transformó o aprobó la fundación de un parlamento que sería conocido como el Congreso de los Diputados del Pueblo, y este pues pasaría a ser el nuevo cuerpo legislativo de la Unión Soviética. En 1989, Gorbachev decidió abandonar la costosa carrera armamentística, da vía libre a los países que hicieron parte del Pacto de Varsovia y para marzo retira las tropas de Afganistán, poniendo fin a su intervención en la guerra que había iniciado con la invasión de 1979. También, en marzo, los soviéticos tuvieron las primeras elecciones libres celebradas desde 1917.
donde se eligió el Congreso de los Diputados del Pueblo, cuyos miembros deberían nombrar un nuevo Soviet Supremo. Asimismo, se procedió a la elección de los órganos legislativos de las repúblicas y de los gobiernos locales. Este Congreso, convocado en mayo, constituyó el Soviet Supremo y eligió a Gorbachev presidente para un periodo de 5 años. A pesar de las buenas decisiones que se puede decir que estaban tomando, la Unión Soviética ya había llegado a un punto sin retorno y lo iban a recordar. La primera revolución ocurrió este mismo año, en 1989, en Polonia, donde el movimiento sindical no comunista Solidaridad, liderado por Lech Walesa, logró que se celebraran elecciones libres y llegó al gobierno. Para el 9 de noviembre, tal y como lo mencioné en mi anterior video, se produce la caída del muro de Berlín. Muro que dividía Alemania desde hacía 28 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y con esta caída llega la reunificación alemana, además de un gran simbolismo. Miles de personas comienzan a cruzar, a ayudar a destruirlo, pero por parte de la URSS, increíblemente, no hay ninguna reacción. Ese mismo año también en Checoslovaquia depusieron al gobierno comunista, mientras que en Rumania hubo un levantamiento que se volvió mucho más violento cuando fusilaron a Nicolae Ceausescu, el entonces presidente comunista, y a su esposa. Para 1990 la economía de la Unión Soviética estaba en problemas, pues desde hace rato venía en caída y esta es una problemática más ayudó a desencadenar aún más movimientos independientes. Los primeros países en manifestar el querer separarse fueron los estados bálticos, es decir, Letonia, Lituania y Estonia, aunque solo lo consiguieron hasta el siguiente año, 1991. Lo seguiría Bielorrusia, la Federación Rusa o la Rusia bolchevique, como también se le conocía, y Ucrania, quienes crearían la Comunidad de Estados Independientes. Al ver lo que estaba pasando en la URSS, que varios estados se habían independizado ya y que otros estaban como en planes de hacerlo, Gorbachev lanzó un referéndum en el cual le preguntaba a los soviéticos si consideraban necesaria la preservación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales, en las cuales estarían garantizados plenamente los derechos y libertades de los individuos de las repúblicas, sin importar su nacionalidad. Es decir, les preguntaban si querían la conservación de la URSS y sorpresivamente una mayoría votó a favor de la conservación de esta. Y para finales de abril de 1991, Gorbachev firmó el Tratado de la Unión para preservar la existencia de un centro político federal común que se haría cargo de las Fuerzas Armadas, de la política exterior, de la coordinación de la política financiera interna y externa. Pero eso ya era, como dicen por ahí, patadas de ahogado para intentar evitar la separación de la URSS, pero ya esto era algo inevitable y menos en ese punto. Sin embargo, el Partido Comunista tradicional, el Soviet, no iba a apoyarlo, pues ellos estaban convencidos de que esta era otra de las cosas de Gorbachev que saldrían mal. Y esta oposición dio el intento de golpe de Estado el 19 de agosto de este mismo año. Aprovechando que Gorbachev estaba de vacaciones, proclamaron un comité de emergencia intentando retomar el poder, pues esperaban que las personas lo recibieran con los brazos abiertos. Y aunque el golpe de Estado no duró mucho, en realidad 3 días para ser más exactos, y esto principalmente gracias a Boris Yeltsin, entonces presidente de la Federación Rusa, quien se opuso firmemente y condujo el rechazo hacia el golpe de Estado. Además, dio un discurso que aún es bastante memorable, de hecho. Luego se le devolvió el puesto al presidente Gorbachev, pero esto fue como algo más bien simbólico, pues ya no tenía mucho poder en realidad. Y ahora más bien el gobierno ruso ha asumido la totalidad de la Unión sobre su territorio. También, ya para finales de 1991, declararon su independencia 8 de las 9 repúblicas que aún se mantenían en el bloque herido de muerte. Georgia, el noveno, se sumaría años después. Toda esa situación fue como una estocada final para la Unión Soviética. En noviembre, el presidente Yeltsin publicó un decreto en el que se prohíbe el PSUC, Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la República Rusa, disolviéndolo. Para el 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y representantes del Soviet Supremo de Bielorrusia firmaron el Acuerdo de Belavesa, que abolía el Tratado de la Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1922 y establecía la creación de la Comunidad de Estados Independientes. El 25 de diciembre, en un mensaje televisivo, Gorbachev renuncia a su cargo como presidente de la ya inexistente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este mismo día sería arriada la bandera soviética del Kremlin para ser sustituida al día siguiente por la bandera imperial rusa.
Es increíble cómo aún después de tanto tiempo de su disolución, la URSS sigue siendo un hito en la cultura general. Esta inexistente potencia marcó la historia del siglo XX y de la humanidad. Es imposible ignorar su actuación en los deportes, las artes, las guerras, incluso las carreras espaciales y armamentísticas. Y bueno, esto fue todo por el video, espero haya sido claro e interesante. Una vez más, si ustedes son tan curiosos y se hacen tantas preguntas como yo, entonces los invito a suscribirse a mi canal. Esto fue todo. Paz.